buenos días a todos. Les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy vamos a continuar la clase de vida pura, pura vida. Necesitamos aprender a vivir en pureza para tener una vida bien feliz realmente. Con el pastor Pablo Otremba. Entonces, les recuerdo, el cuadernillo de notas está en la página web. Si no lo ha descargado, puede descargarlo. Y también les recuerdo, el pastor Pablo ha estado animándonos a estudiar los versículos. Aquí en la clase no podemos ver todos los versículos, no podemos leer todo el material, pero eso sí es algo que es importante. Definitivamente la palabra de Dios es la que nos mueve. O sea, yo le envié al pastor Pablo un testimonio de una mujer que fue lesbiana y me gustó muchísimo porque sabe que me gustó ese testimonio algo. Era una mujer que totalmente pro todo lo que no debe ser, pero un pastor la retó con preguntas y ella comenzó a investigar con la Biblia, pero para refutar al pastor. Pero ella en su testimonio dice, el pastor fue amable y ella empezó a buscar, pero para refutar y tratando de buscar en la palabra de Dios, el Señor cambió su corazón. Eso es lo que realmente nosotros queremos. Ella hoy es pastora, esposa de pastor, sirviendo al Señor. Ama la comunidad gay para alcanzarles porque ella salió de ahí, pero también ama el pueblo de Dios. Tiene un concepto increíble, pero porque la palabra de Dios le cambió. El pastor no le predicó contra eso, el pastor le dio instrucción, lea ahí, lea. Ella leyó, ella buscó, ella encontró y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso hacemos lo que hacemos, para conocer qué dice la palabra de Dios. Entonces, emocionados con la obra de Dios y lo que la palabra de Dios nos enseña, vamos a orar y le vamos a dar lugar al pastor Pablo. Padre amado, gracias por este día, gracias por tu amor, gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Gracias por el poder de tu palabra y yo pido, Señor, que esta palabra y este mensaje, cada persona que lo oiga, Señor, que esta palabra nos dé convicción, no solo para nuestras vidas, sino para otros, Señor, y que en estos tiempos donde se predican muchos valores en contra de tu palabra, que nosotros podamos coger tu palabra como ancla y llevarla a otros, Señor. Padre, que muchos que están atormentados y atados con las cadenas de las mentiras, de la inmoralidad, Señor, pedimos que tu verdad les haga libres, porque tu verdad es absoluta y es amor, y tu verdad hace milagros. Pedimos milagros, Señor, a todo oyente que escuche esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Pastor Pablo, le damos la bienvenida. Gracias, buenos días, tardes, noches, donde sea que estén y donde sea que estén viendo este video. Qué bueno estar otra vez aquí en Comprensión de los Tiempos, en nuestra conferencia Vida Pura, Pura Vida. Y como Inés misma dijo, esto no se trata de condenar aquí a nadie de verdad, porque todos a la hora de la verdad somos condenados, somos gente que no da en el blanco. Nosotros, por lo que somos o por lo que hemos hecho, no merecemos el cielo, es simplemente por la gracia de Dios y no importa cuán desviados estemos. El mismo apóstol Pablo dijo que él había estado muy desviado en su propia vida, pero Dios lo encontró, Dios le alcanzó la mano y él experimentó la misericordia de Dios y llegó a ser un instrumento tan útil en las manos de Dios. Cualquiera de nosotros que se acerque a Jesús para pedir misericordia, pedir perdón, restauración. De hecho, un encuentro con el Maestro hace la diferencia para todo tipo de personas, solo que en este caso y en esta conferencia estamos hablando específicamente de esta área de la integridad moral. Estamos hablando
de aquellos aspectos de los cuales la Biblia sí nos tiene que decir algo y están relacionados directamente con el séptimo mandamiento. Y recordemos que los mandamientos de Dios no son unas cargas, sino son más bien unos parámetros, reflejan el carácter de nuestro Dios. Y al seguir estos mandamientos, nosotros vamos a vivir la vida pura, la pura vida, ¿verdad? Encontrar prosperidad, paz, felicidad verdaderos. Entonces, los mandamientos no son para cargarnos con una cosa imposible, porque de verdad con nuestras propias fuerzas no podemos cumplir los mandamientos de Dios, solamente con la fuerza del poder del Espíritu Santo. Gente que ha nacido de nuevo y que anda de la mano de Dios es capaz de vivir una vida diferente. Y una de las cosas que nosotros vemos que destruye vidas, destruye familias y sociedades enteras es el tema de la moralidad, es el tema de la familia, es el tema de vivir una vida como Dios manda en el área sexual. Cuando no vivimos como Dios manda, entonces empiezan a haber un montón de desórdenes y de enfermedades, de depresiones, etcétera. Pero, y de esto se trata esta conferencia. Aquí no estamos condenando a nadie. Lo que estamos tratando es de alcanzar la mano y decir, mire, Dios tiene un mejor camino para cada uno de nosotros. Y ese camino que se muestra por ahí en lo natural hoy en día en el mundo, pues no es el camino de la pura vida. Y por eso estamos haciendo un llamado, regresa donde tu creador. Y Él está esperando que nosotros nos acerquemos y Él va a darnos la mano para salir de la situación donde sea que estemos y poder avanzar para cumplir todos los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Bueno, hemos estado hablando de muchas cosas en esta conferencia de vida pura, pura vida. Hemos estado hablando de la importancia de la integridad. Hemos hablado del séptimo mandamiento y lo que ese mandamiento incluye y el propósito de ese mandamiento. Y vimos que es para guardar el concepto de familia como Dios lo ha creado. Y estuvimos también hablando acerca de el sexo es una creación de Dios y para la felicidad del deleite del matrimonio es el marco donde Dios dice el sexo está hecho para ese marco y ahí es donde podemos deleitarnos, ahí podemos vivir una vida plena. Cuando esto se viola y hay sexo fuera del matrimonio, entonces vamos a experimentar frustración y muchos dolores. Y bueno, estuvimos también hablando acerca de aquello que la Biblia condena, porque tenemos que hablar. Cuando vamos donde el médico, entonces muchas veces nos manda a que hagamos una radiografía o nos sacan un poco de sangre y examinan la sangre. Y claro, ellos llegan y ven los valores que están bien, pero esos valores normalmente no alarman al médico. Lo que alarma al médico es cuando uno de los valores que deben estar en un cierto marco no están en ese marco. Entonces ahí es cuando él reacciona y es cuando propone medicamentos o algún otro procedimiento. Entonces, él lo que ve es lo que está mal para poder trabajar en contra de eso y traer la normalidad al cuerpo. Aquí estamos haciendo algo parecido, mostrando aquello que no está bien y no estamos otra vez acusando a nadie. Cada quien tiene que hacer su propio examen y ver dónde está parado en su vida, tomar la decisión y de si va a querer seguir a Dios y sus parámetros o va a rechazar a Dios y cada quien con todas las consecuencias. Así que lo invito a seguir hoy en esta sesión conmigo y vamos a hablar acerca de la adicción sexual. Y otra vez, recuerdo que en su manual hay muchas citas bíblicas que no podemos estar
tratando y leyendo cada una de ellas. Yo estuve pensando hoy cuando me estaba preparando para esta sesión de todas las citas que están ahí. Yo pensé, ¿las voy a leer todas o no las voy a leer? Entonces, si las leyera, entonces seguramente vamos a tener aquí mucho más sesiones, pero yo confío que ustedes van a sentarse y leer estas citas bíblicas una tras otra, léalo con detenimiento, con cuidado, en oración y permita que Dios te hable y te muestre lo que son las verdades de Dios y alinee su vida con la verdad de Dios, entonces vas a vivir vida pura, pura vida. Bueno, hablemos de la adicción sexual y yo leo Romanos 7:5, cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Aquí en este versículo hay una palabra que quiero que le pongamos atención y aquí dice cuando vivíamos controlados. Y cuando estamos hablando de adicción sexual, es que no solamente pecamos una vez y bueno, nos sentimos mal, pedimos perdón, salimos de este asunto. No, es que estamos controlados, esto nos maneja. Hay hasta comportamientos compulsivos y de esto es lo que vamos a estar hablando en esta sesión. Uno de los puntos muy serios en cuanto al asunto del sexo es que se puede volver una adicción. Esto no es un secreto, esto allá afuera cualquiera, hasta los no cristianos entienden eso, los psicólogos, los médicos mismos están mostrándonos que hay una adicción sexual, que sí existe. Igual que en el caso de una persona que se entrega al alcohol o a las drogas, una persona que se entrega a un estilo de vida inmoral puede llegar a ser tan adicto al sexo como un alcohólico al licor. La adicción en sí es un estado en el que una persona pierde el control sobre una o varias áreas de la vida y es llevado a una vida desordenada. Cuando uno comete un pecado, bueno, no tenemos que hablar de que está controlado, pero si sigue y sigue con el tiempo, esto se vuelve un hábito y estar controlado, que uno no puede vivir sin eso. Y entonces de eso estamos hablando cuando hablamos de adicción sexual, no que lo otro no sea pecado también. Leemos la definición de adicción que aparece en la enciclopedia en el libre Wikipedia. Yo leí ahí y me parece muy interesante esta definición. Allí dice, una adicción es una enfermedad física y psicoemocional. Veamos aquí estos dos puntos. Según la Organización Mundial de la Salud, en el sentido tradicional, es una dependencia hacia una sustancia, actividad o pensamientos y comportamientos del adicto. Y estos actúan en aquellas actividades diseñadas para conseguir la sensación o efecto deseado y o para comprometerse en la actividad deseada. Y estamos aquí hablando de comportamientos adictivos. A diferencia de los simples hábitos o influencias consumistas, las adicciones son dependencias. Uno se hace dependiente, que traen consigo graves consecuencias en la vida real que deterioran, afectan negativamente y destruyen relaciones, la salud física y también la mental son afectadas, además de la capacidad de funcionar de manera efectiva. En la actualidad se acepta como adicción cualquier actividad que el individuo no sea capaz de controlar. Él es más bien controlado, que lo lleve
a conductas compulsivas y perjudique su calidad de vida. En otras palabras, que de repente necesita eso y deja todo al lado por seguir eso, o hasta hace daño a otras personas por obtener lo que desea. Como por ejemplo puede existir adicción al sexo. Entonces hoy en día la pornografía es también algo que lleva a muchos. De hecho hay muchos adictos a la pornografía y entonces usan el teléfono, ¿no es cierto?, para llegar y mirar y después ya entonces tenemos aquí y nos metemos en la página, ¿no es cierto?, que necesitamos para que pues nuestros deseos sean como que alimentados y después no estamos tranquilos hasta que no hayamos obtenido lo que estábamos buscando, ¿no es cierto? Pero hoy hay más que solamente la adicción al sexo, también hay la adicción al juego, lo que llaman la ludopatía, a la pornografía, ya mencionaba eso, a la televisión, hay gente que mira todo el tiempo televisión, una novela tras otra y no pueden, hasta cocinando, tienen ahí en la cocina un televisor, en el dormitorio un televisor, en todo lado un televisor, a las nuevas tecnologías, ¿no? Eso también es un tema, ¿no es cierto? Es increíble cómo podemos estar adictos a esto, a la tecnofilia, ¿no es cierto? Despertamos y bueno, lo primero que se agarra es el teléfono o el tablet o lo que uno tenga para mirar a ver quién escribió, quién no escribió, cuántos likes me dieron en Facebook y si no, entonces el día no comienza bien y estoy frustrado. Cuidado, esto es como una señal de que por ahí las cosas no andan muy bien, así que hay que cambiar hábitos lo más pronto posible. Comidas rápidas o no comer, eso todas son cosas de adicción y hay muchas otras cosas. En el mismo plano de las adicciones se encuentra el alcoholismo, que eso es como que lo viejo, pero todavía existente, la farmacodependencia, uno está ahí necesitado de ciertas pastillas. Bueno, uno cuando viejo ya le dan a uno ciertas pastillas para poder sobrevivir, ¿no es cierto? No estamos hablando de eso, pero hay algunos medicamentos o sustancias que alguna gente las toma constantemente porque si no, no se siente bien, aunque no los necesita. Y la adicción a las sustancias psicoactivas, que eso hoy en día es todo un negocio. Steve Gallagher, y yo le recomiendo otra vez que se compre su libro En el altar de la idolatría sexual y lo lea porque yo creo que es un libro valiosísimo. Yo lo disfruté mucho y nos da unas recomendaciones muy buenas acerca de este tema que estamos tratando acá. Steve Gallagher describe la adicción sexual como una gama de hábitos no bíblicos de pensamientos y acciones que llegan a ser un estilo de vida. Es un comportamiento sexual compulsivo, lo que comienza como algo para divertirse un poco o satisfacer los impulsos carnales, los hace caer cada vez más profundo en el fango de la esclavitud. En otras palabras, ya no pueden sin eso y lo necesitan sí o sí. El caer en las profundidades de la adicción, por lo general, es un proceso que va de poco a más. Un adicto a la droga no llegó a ese punto de la noche a la mañana. Comienza por lo general con una droga leve y cuando ésta no le satisface lo suficientemente, entonces va en busca de algo más fuerte hasta estar atrapado en las garras de la adicción. El apóstol Pablo describe ese proceso de degradación en Romanos 1:21 al 32. Yo voy a leer, ahí dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios.
Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Bueno, leamos versículo 22. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. 23 dice, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y reptiles. Entonces, el primer paso hacia la degradación comienza cuando una persona deja de glorificar a Dios. No toma a Dios en serio, no lo reconoce como Dios a quien le debemos rendir cuentas y no adorarle debidamente es el primer paso trágico en la dirección equivocada. Cuando Dios no juega un papel preponderante, central en la vida de una persona, de hecho es hasta rechazado, entonces se ha tomado el primer paso en la dirección equivocada. Los seres humanos ahora elaboran sus propias ideas de cómo debe ser su Dios o cómo debe ser Dios en general y qué es lo que debe hacer. Entonces, ellos piensan cómo debe ser Dios. Tiene que cuadrar en sus deseos, en sus ideas, en sus conceptos. Junto con esto viene el desagradecimiento, pues si no reconozco que Dios da la vida, si no reconozco que Dios es el creador del cielo y de la tierra, si no reconozco que Él es el misericordioso, entonces ¿para qué darle gracias? Y entonces eso se nota. Rechazo a Dios, no le doy gracias y no doy gracias por todo lo que Él da, a pesar de que no lo reconocen. La ingratitud se manifestaba entre el pueblo de Israel en la murmuración, una murmuración contra Dios y contra las autoridades establecidas por Dios, y las consecuencias usted las puede leer en el Antiguo Testamento. Cada vez que el pueblo de Israel se alejaba de Dios, lo rechazaba, sus mandamientos los desatendía, entonces venían situaciones complicadas para Israel. Ahora, el corazón se entenebrece, dice allí también Romanos 1:21, se pervierte, se envanece, es lo que dice aquí la palabra de Dios en Romanos. Dios ya no juega un papel en su vida y cree que el ser humano es autosuficiente, se cree su Dios personal. Viene la supresión de la verdad, porque yo ahora creo la verdad, no tengo que esperar que alguien me diga la verdad, yo creo mi verdad, y esa no siempre es la verdad de Dios. Y Dios, partiendo de ese punto, nos creó y nos dio el manual para poder vivir una vida que marca la diferencia. Ahora, si no aceptamos eso, pues tenemos que rechazar esa verdad y crear la nuestra. Y claro, las consecuencias respectivas hay que también considerarlas. Literalmente quiere decir que son resistentes. Ese entenebrecer significa que la persona es resistente a la verdad o la mantiene a la raya, no la acepta. La verdad les incomoda, y eso es lo que hoy vemos en el mundo. La verdad les incomoda y los pone nerviosos, y no solamente deciden darle a su vida su propio rumbo, sino que también atacan a los que deciden vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos son un recordatorio constante de que ellos están mal y no pueden explicar o no quieren explicar por qué están donde están. Arman sus propias verdades, claro que sí, y su propio Dios, y eso tiene un costo alto. Después también vemos que las cosas se complican. No es que Dios lleve a la gente a caer en maldad profunda, sino que cuando el ser humano rechaza a Dios, los deja entonces Dios hacer lo que quieren hacer. Dios los deja hacer sus cosas.
La persona que se entrega al pecado con el tiempo pierde el control sobre su vida, va de un problema a otro, ningún deleite satisface lo suficiente, comienza a buscar cosas cada vez más fuertes para satisfacer los deseos de la carne. Es como un barco que está a la deriva sin dirección y sin poder frenarlo. Es obvio que no hay cosa alguna en este mundo que nos pueda llenar como Dios lo puede hacer. Él es nuestro creador y Él sabe cómo nos creó y qué es lo que finalmente nos da la profunda satisfacción y propósito en la vida. Pero la gente rechaza a Dios y por eso ensayan todo tipo de inmundicia que por un rato les da algo aparentemente placentero, pero es solamente temporal. La Biblia usa una expresión fuerte al decir que ahora son entregados. Romanos 1:24, entregados. La palabra entregados en griego significa arriesgar, exponer, entregar al poder de algo o a alguien. Dios permite la independencia de las personas, no los frena en su estilo de vida, en su rebelión. El ser humano piensa que es libre, pero en realidad está atado a un estilo de vida que lo va destruyendo cada vez más. Piensa que está en lo correcto, pero está equivocado y las cosas solamente se complican. Hay solo que ver el mundo y dónde estamos, cómo la gente está cada vez más en depresiones, cada vez más confundidas las personas, cada vez más hundidos en estilos de vida que no solamente destruyen su propia vida y cuerpo y salud mental y emocional, sino que también dañan la de otros. ¿Qué es lo que hace Dios? Bueno, si usted es terco, usted es rebelde, usted insiste en seguir otro camino, no ponerle atención a los mandamientos de Dios, Dios quita las manos y dice, ok, siga adelante, te deja como un velero en el mar, ahí sin timonel. Y entonces vienen los vientos de este mundo, de esta vida, y ese barco, ese velero no sabe para dónde agarrar, va a vivir tormentas tremendas y puede experimentar destrucción. Finalmente, son caracterizados como gente llena de toda maldad. Ahí en Romanos 1:29-30, es gente llena de toda maldad. Las personas a esta altura de la vida llegan a disfrutar la maldad y se gozan con los que comparten sus opiniones y su estilo de vida perverso. Mejor dicho, hacen hasta fiesta por su rebelión. Estos versículos describen una sociedad depravada, lo cual hoy en día la estamos viviendo. Eso nadie puede decirlo de otra manera. Es un mundo depravado, alejado de Dios. Es la tragedia más terrible que se está viviendo hoy día. Sí, huracanes son terribles, terremotos son terribles, guerras son terribles, todo eso es terrible, pero lo más terrible es ver una sociedad que se destruye a sí misma por no poner atención a los mandamientos de Dios, por seguir el camino de la pecaminosidad y ser gente depravada, y entonces hace cosas terribles. Entonces, eso pues trae muchos problemas y la gente trata de solucionar algunos de esos y no puede. Por eso el evangelio es la respuesta a esta condición que hoy nosotros estamos viviendo en el mundo. Si alguien se cortó, podemos poner ahí una venda para parar la sangre y todo, y eso es necesario. Cuando alguien lo tiene, pues parémosle ese sangrado, es verdad. Cuando alguien tiene hambre, démosle de comer, claro que sí, pero el problema de
fondo no se soluciona con un pan, no se soluciona con una venda, se soluciona es con el evangelio de Jesucristo. Y cuando la gente se acerca a su creador a través de Jesucristo pidiendo perdón y naciendo de nuevo para una vida llena de esperanza. Ahora, acerca de adicciones sexuales y cómo salir de ello y cómo estar recibiendo mejor ayuda. Hay otros que hacen un mejor trabajo que lo puedo hacer yo personalmente. Solo quería en esta conferencia mencionar esto, que hay este tipo de situación donde alguien está viviendo una adicción sexual y requiere de ayuda, y hay muchos que han salido de esto, así que hay esperanza para cada quien esté escuchándonos acá y que dice, wow, yo estoy hundido en esto, no sé cómo salir. Hay solución, el evangelio primero, naturalmente, pero hay gente que te puede acompañar en este proceso, porque usted tiene que aprender a establecer nuevas disciplinas, nuevas rutinas en su vida, y usted tiene que tener a alguien a quien rendir cuentas para ir saliendo de esto. Y hasta en algunos casos es necesario una liberación, porque el aspecto demoníaco, como ya lo hemos tratado en una de nuestras sesiones anteriores, también tiene un papel en esta situación, y puede ser que alguien necesite antes que todo que alguien en el nombre de Jesús lo libere de unas influencias demoníacas, y que después naturalmente entre en un proceso para poder establecer disciplinas y nuevos hábitos en la vida para vivir una vida de victoria y poder salir de esto. Así que hay esperanza, y por favor no olvide que hay gente que está lista para ayudar a que usted pueda salir de esto y vivir en paz, en gozo verdadero. Ahora, vamos al siguiente punto en esta conferencia y en todo este seminario: sexo antes del matrimonio. Vamos a leer Efesios 5 y vamos a leer versículo 31. ¿Cómo dicen las escrituras? El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Este tema lo quiero tratar aparte, ya que para mucha gente de hoy día las relaciones sexuales antes del matrimonio han llegado a ser algo normal, donde sea, en cualquier país donde yo aparezco, hasta entre los cristianos he visto eso ocurrir como algo normal, ¿no es cierto? Antes de que nos casemos, vamos a la cama, o porque ya estamos como en el plan de casarnos, entonces vamos a la cama. Oye, ¿quién le dijo eso? ¿Dónde leyó usted eso? Ya pertenece al buen tono que se tengan relaciones sexuales antes del matrimonio, y el que no las tiene es considerado como enfermo o anormal. Este fenómeno también lo vemos tristemente más y más entre cristianos. ¡Qué tremendo! ¿Qué Biblia están leyendo? Las explicaciones y disculpas para semejante comportamiento no faltan entre la gente que no quiere esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales. Esto, pues claro, va bajo esa sombrilla llamada fornicación. En el Antiguo Testamento, las relaciones sexuales antes del matrimonio tenían serias consecuencias. Si un hombre, por ejemplo, abusaba de una joven, entonces tenía que pagar un castigo muy alto y tenía que casarse con la joven y nunca la podía abandonar. Si una virgen se entregaba al sexo antes del matrimonio, entonces se arriesgaba a que después del matrimonio, si salía todo a la luz, fuera apedreada. Si una joven no era virgen, solo encontraba a un hombre si ella le ocultaba el hecho, ya que era considerada deshonrada. Así era la situación en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento
no se trata este tema directamente. Sin embargo, notamos que Jesús es bastante claro en anunciar que la fornicación y el adulterio ya ocurren cuando empieza en los pensamientos, según Mateo 19, 1 al 12 y también 1 Corintios 7, 1 al 9, como también 36 al 38, solo hay dos estados civiles. Uno es el casado y otro es el no casado. Y este último estado debe ser un estado en el que no se tienen relaciones sexuales, se guarda puro. Esa es la idea bíblica. Lea además los siguientes pasajes que enfatizan el concepto plasmado en el Antiguo Testamento de que la unión sexual es para el matrimonio. Génesis 2:24, por ejemplo, encuentra usted una de las citas que habla de que el sexo es para el matrimonio. Y yo creo que nosotros hablamos ya bastante acerca de eso. Por el otro lado, notamos el perdón de Dios. También esto lo hemos enfatizado cuando el pecador se arrepiente, y ese perdón vale también para el que haya tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, solo que vaya y no peque más. A todos nos vale esa frase, esa declaración de Jesús a la mujer sorprendida en el adulterio. Yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Yo quiero anotar ahora algo que William Barclay menciona. Él expone diferentes argumentos que usa la gente como disculpa para practicar el sexo antes del matrimonio. Hay varios y esas disculpas, pues hago referencia a William Barclay, pero yo en consejería las he escuchado en cantidades. Son las mismas por donde sea, en cualquier país o en cualquier idioma, todas las mismas. Así que repasémoslas rápidamente. Ya que nos amamos y como tenemos planes de casarnos. Esa es la más común. Hay personas que realmente piensan que pueden anticipar algo que pertenece exclusivamente al matrimonio. Creen que tienen el derecho de tener relaciones sexuales antes del matrimonio, argumentando que tienen planes firmes de casarse porque se aman, ¿no es cierto? Entonces, lo que uno escucha por ahí. Podemos responder a eso diciendo, el verdadero amor es capaz de esperar hasta que el pacto inquebrantable sea asentado. La firma está colocada en ese papelito. Además, uno nunca sabe si las intenciones firmes puedan ser cambiadas en último momento. Déjenme decirles, yo recuerdo un matrimonio donde el día antes estaban por tumbar todo, y ahí los teníamos en nuestra sala. Era increíble, y ahí él era el que estaba temblando y decía, no, yo no, él pobre estaba asustado. Y entonces, todo eso es posible, y qué tal que él no aparezca o ella. Eso todo es posible y ha ocurrido. Así que esperar vale la pena hasta, claro que gente puede firmar y después desaparecer, eso también existe, pero eso no es normal, eso no es normal. Matrimonio a prueba, hay gente que dice tenemos que probar. Muchos jóvenes no quieren comprometerse hasta no saber si pueden vivir juntos o si son compatibles. Esa palabra compatible. Hasta el día de hoy, normalmente hombre y mujer cuando se acuestan son compatibles. Es como que no sé si esto... oye, ¿qué mundo estás viviendo hoy en día, no es cierto? Y vamos a probar si podemos vivir juntos. Mire, sin la misericordia de Dios, yo le puedo decir, usted no puede vivir con esa persona. No, porque somos todos gente que necesita gracia, necesita aprender a vivir con la otra persona, tiene que crecer en madurez. Esto no es algo así, vamos a ver si funcionamos, como si esto fuera algo automático, misterioso, que ¡bum! Y todo funciona. Oye, olvídate de eso.
Esto es un matrimonio, hay que trabajarlo día tras día. Mi esposa y yo llevamos 43 años de casados, lindos años. Esa mujer es preciosa, 43 años aguantándome a mí, imagínese. Pero eso, si ella hubiera podido darme una patada hace tiempo, claro que sí, pero hemos trabajado en este matrimonio. Esto a prueba, yo le digo, sí, como les dije en una ocasión en otra conferencia, matrimonio, familia y celibato, que hay ciertas cosas que uno debe considerar antes de casarse, pero esas no se resuelven en la cama, se resuelven aquí en la cabeza, revisando, mirando, analizando si se están dando ciertos parámetros para poder tener por lo menos algunas bases sobre las cuales podemos tomar una decisión, pero nada que aprueba, vamos a probar. Esto no es bueno. De hecho, yo podría hablar mucho de casos de consejería que después, por meterse antes a la cama, después tuvieron problemas pero muy complicados para resolver asuntos en la vida de confianza, más que todo de confianza en la otra persona. Otra de las disculpas es convivencia sin matrimonio legal. ¿Para qué necesito ese aspecto legal? Otros dicen que no necesitan esa ceremonia oficial de un matrimonio legal ni religioso. También dicen, ya vivimos juntos como pareja y tenemos planes de permanecer juntos. Lo cierto es que en todos los ámbitos de la vida se hacen contratos para garantizar el compromiso. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando yo pongo firma, estoy como más obligado. Sí, el compromiso no lo hace la firma en sí, pero cuando tengo la firma, hay algo ahí que me compromete a un nivel totalmente diferente. Y eso es lo que yo necesito para que al final yo pueda decir, es hasta que la muerte nos separe y no los problemas, porque cuando no tengo esa firma, los problemas son fáciles ayudantes para buscar una separación sin muchos inconvenientes. Después la otra es tener hijos sin matrimonio. Hay mujeres que quieren tener hijos, pero no se quieren casar. He visto eso ocurrir. Y en un caso que recuerdo, hasta creo que fue ella la que prácticamente quería como que tener hijos, pero no quería casarse con el tipo, y después fue ella la que prácticamente organizó ahí su cosita y quedó embarazada. ¡Wow! Pero después le dio una patada al hombre y ella quedó ahí con una hija. Ahora se puede llamar mamá o madre. Interesante cuán terribles podemos nosotros ser. Ahora, no por ser madres, sino por cómo llegar allá. Es algo cuestionable. Entonces, tenemos que ver si se quiere quedar soltero, está bien, pero no haga lo que finalmente le puede traer más problemas. ¿Quién va a proveer para el hijo? ¿Cómo vas a ser madre trabajando y cuidando y todo? Hay algo ahí en el matrimonio donde nos ayudamos mutuamente para poder tener familia como Dios manda y tener una vida pura, pura vida. Así que yo le animo a seguir las recomendaciones de nuestro Dios y que están ahí en la Biblia. Como sea que queramos argumentar contra el sexo antes del matrimonio, la Biblia lo llama pecado. Es en contra de las ordenanzas de Dios. Las relaciones sexuales fuera de la relación matrimonial arremeten contra la institución llamada familia. Y cuando hablamos de familia, estamos hablando de la familia como Dios la pensó. Los fundamentos para una sociedad estable son socavados con semejantes decisiones. Así que la voluntad de Dios es, según Primera de Tesalonicenses 4:3-8, que sigamos la santidad, y ese llamado incluye el que nos alejemos de la fornicación. Yo voy a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos
3 al 8, y si tiene su Biblia, por favor, ábrala. Dice, la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a un hermano cristiano en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Ahora, esta cita es muy, muy interesante. Pablo da aquí por lo menos 4 razones por las que nos debemos alejar de la inmoralidad sexual, especialmente pues el tema del sexo antes del matrimonio. La fornicación defrauda al hermano, es lo que dice aquí, defrauda al hermano. La palabra defraudar significa tener un deseo fuerte por lo que otros tienen, tomar ventaja, hacer ganancia. Viendo esto, podemos decir que la fornicación roba algo. El sexo antes del matrimonio roba algo. Roba algo. Eso significa que el cónyuge es defraudado y engañado. En el caso de las personas que tienen sexo antes del matrimonio, estas le quitan algo que le pertenece por derecho al que va a ser el cónyuge legal. Por ejemplo, si alguien tiene relaciones sexuales y después, nos separamos y se casa con otro finalmente, esta persona que tuvo relaciones sexuales antes del matrimonio prácticamente le robó al que llega a ser su cónyuge, le robó la virginidad. Y no solo eso, porque el sexo es más que solamente la unión de 2 órganos sexuales. Aquí es full entrega, hay algo misterioso de una completa unión entre hombre y mujer. Y cuando esto se hace antes del matrimonio, se está robando algo. El mejor regalo que alguien puede darle a su pareja con la que se va a casar es la virginidad. Y en consejería yo sé que hoy la gente toma eso muy así a la ligera, pero en consejería yo he tenido que hablar con gente que está allá puro adentro, entregó algo a alguien que no es ahora la persona que está en su vida y perdió algo. ¿Y cómo rescatar? Hay perdón, sí, yo sé, hay perdón, pero la virginidad sinceramente no se recupera. Hay algo perdido de por vida, créanmelo. Hay algo perdido de por vida, lo cual puede estar también afectando después, cuando se case esta persona, las relaciones matrimoniales. ¿Por qué? Porque hay otra persona aquí atrás, aunque esté lejos, aunque ya se olvidó y todo, aunque haya muerto, pero ya quedó, algo se perdió, algo se perdió. Mire, en consejería, la gente que es sincera sabe si yo perdí algo, se lo di a otro o a otra y no a la que hoy es o al que hoy es mi cónyuge. Defrauda al hermano, es un robo completo. Bueno, la fornicación es también castigada por Dios. Bueno, no vamos a entrar en eso, hablamos ya en alguna sesión anterior, pero créame que Dios vela sobre el matrimonio, sobre la fidelidad y sobre nuestra moralidad. Punto número 3, la fornicación no es el plan de Dios, pero sí
lo es la santificación. Y el apóstol Pablo une en este texto que acabamos de leer, une directamente la santificación con la abstención de toda fornicación. Entonces, si alguien dice, yo quiero ser santo, o Dios nos dice, sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Entonces, cuando estamos hablando de eso, significa que nosotros caminamos en pureza, en integridad, en fidelidad. Eso es Dios y Dios quiere que nosotros expresemos eso en nuestra relación con el prójimo y especialmente con nuestro cónyuge o con la persona que va a ser. Y algunos no saben quién va a ser, no importa, pero entonces por amor a esa persona que todavía no saben quién va a ser, se guardan puros y entran al matrimonio vírgenes. Eso es fiesta. Y yo le digo que la relación sexual va a ser mucho más satisfactoria en esos casos que si ya ha probado de todo y llega ahí como alguien quien ya, mejor dicho, hizo de todo, pero ya no hay nada nuevo. Entonces todo se vuelve todo tan aburrido y tan deprimente y eso no contribuye al bienestar del matrimonio. Otro punto, la fornicación rechaza los propósitos divinos. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y ese tiene que ver con pureza moral. El que no toma en serio estas reglas de Dios sobre la pureza moral no está rechazando a un hombre o a un maestro, sino a Dios. Así que usted puede decirme a mí todo lo que quiera, pues yo no me inventé esto. Esto es de Dios, yo lo creo, yo por eso lo predico y es lo que me ha traído a mí gozo y felicidad y satisfacción. Por eso tenemos 43 años de matrimonio y esto es hasta que la muerte nos separe y no los problemas. Así que seguiremos adelante. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan lindo para cada uno de nosotros. Si tomamos en serio los principios y los mandamientos divinos, entonces pronto nos vamos a dar cuenta de que de ninguna manera reducen ellos el gozo o la felicidad, todo lo contrario. Ellos traen felicidad, ellos traen gozo, ellos traen realización en esta vida. Más bien traen vida y satisfacción sin culpabilidad. Y déjenme decirles una cosa, pues yo ya aquí con 66 y sumando tremendamente, uno llega viejo. Y yo le digo una cosa, lo que uno quiere a esta altura de la vida es familia y una familia en paz, una familia, una relación con su cónyuge de amor, de aceptación, de perdón, de servicio. En una situación de estas es lo que más tranquilidad le da a uno en esta etapa de la vida. Así que piensen usted y en su futuro cuando llegue a viejo, porque, y usted llega a viejo, si usted no cree eso, eso es profecía segura. Espere un rato y usted va a llegar allá y usted va a ver que es mejor haber llegado bien a esa etapa de la vida. Yo he trabajado en ancianato también y hemos estado trabajando y visto gente con unas depresiones y unas situaciones bien delicadas y todo porque en su vida no cuidaron los parámetros de Dios y llegan a viejos y ya no pueden mantener todo escondido, ¡pum!, salta todo eso en su cara. Hay depresión, confusión y tremendas angustias, etcétera, porque no vivieron como Dios les dijo que debían vivirlo. Así que trabaje para su vida a largo plazo y viva como Dios manda. Menciono de nuevo a William Barclay, quien añade a este tema diciendo que fue la vida disciplinada la que edificó el mundo civilizado y de la cual depende el mundo civilizado. Si existe un rechazo generalizado de esa vida disciplinada, si los instintos primitivos son calificados como los correctos, entonces el colapso de la sociedad está anunciado y eso es lo que estamos y vamos a vivir más y más en estos tiempos que vivimos. La sociedad va a colapsar si es que no está ya colapsada. Puede ser que la historia nos enseñe una lección y la pérdida de los estándares morales amenacen el bienestar del individuo como el de una nación. Esto es William Barclay.
Cuando dos personas se casan, Dios está presente como testigo, y esto lo leo de la Biblia Plenitud, un comentario que se hace aquí haciendo referencia al matrimonio. Y dice lo siguiente: cuando dos personas se casan, Dios está presente como testigo de esa ceremonia, sellándola con la palabra más fuerte: pacto. Un pacto nos habla de fidelidad y de un compromiso duradero. Es como si Dios se convirtiera en centinela del matrimonio para bendición o juicio. El divorcio se describe aquí como un acto de violencia. Eso lo dice Malaquías 2:14, y yo ya les he mencionado que Malaquías habla más que solamente del diezmo. El iniciar un divorcio violenta las intenciones divinas para con el matrimonio y el cónyuge al cual uno se ha unido. Pero cuando una mujer y su marido viven de acuerdo con los votos matrimoniales, y los que no se han casado se esperan hasta que estén casados, todo el poder del guarda divino, del pacto, le sustenta en su vida marital. Aleluya. ¿Qué confianza tenemos al saber que Dios apoya nuestro matrimonio? Su poder y autoridad enfrentan a todo enemigo que pueda amenazar violentamente el matrimonio, ya desde dentro o desde fuera. Con esto vamos a terminar esta sesión, pero una cosa más quiero decir. Hay gente que dice, no, es que todos hacen, ya esto es lo normal en nuestra sociedad. Yo le quiero decir que me he encontrado con muchos jóvenes, especialmente en los últimos años, muchos jóvenes que están marcando la diferencia, y ellos se han comprometido a vivir en pureza moral porque quieren llegar puros al matrimonio. Son héroes, son valientes, son gente que aman al Señor. Hay algunos, recuerdo un joven en una iglesia que hablaba de su historia. Él dejó a la chica porque la chica llegó y le propuso, cristianos, le propuso, mire, ya que nos vamos a casar en unos días, ¿por qué no nos vamos juntos a la cama? Ya nos vamos a casar, nadie lo va a notar. Este chico cristiano llegó y le dijo, no nos vamos a casar porque no vamos a ir a la cama tampoco. Y entonces se alejó de esta chica. Estaba todavía soltero cuando yo lo conocí, y yo dije, wow, ¿dónde están las chicas que piensan como él para decir, Señor, que ojalá se prenda una luz entre ellos y estos que defienden los valores de Dios se encuentren y de verdad vivan una pura vida y vida pura? Aleluya. Así que hay muchos, usted no es el único, hay muchos que están viviendo, hay Danieles y hay Medrach y Sadrec y no sé quién ahí allá afuera, quienes están viviendo como Dios quiere que vivan, y Dios los bendice, y ellos por encima de todo, o sea que se casen o no se casen en algún momento, Dios les va a dar paz y prosperidad, y ellos están honrando a Dios, que eso es lo máximo. Así que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima sesión. Y ahí sí que vamos a estar hablando acerca de cómo evitar el pecado sexual, y vamos a estar mirando algunos consejos bíblicos. Dios les bendiga y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Pastor Pablo. Bueno, a mí me llegaron muchos pensamientos en todo, en todo lo que tú decías, pero quiero hacer un comentario de algo que me impactó hace muchos años de Enfoque a la Familia, cuando estaba hablando de la adicción sexual y tenía que ver con un joven, y voy a hablar de este joven. Él era de una familia cristiana, de buenos valores. James Dobson le hizo la entrevista antes de la ejecución, porque él, por la pornografía, terminó siendo un violador en serie.
y un asesino y le dieron la pena capital. Mm, Pero en la entrevista, y lo que es interesante de la entrevista es que él deja sus últimas palabras y él habla, porque le preguntan de dónde viene. A veces, ¿quiénes son estas personas? Personas que tuvieron una familia disfuncional y un montón de problemas. No, no, yo me creé en una familia con valores, era una familia cristiana, pero quedó atado con algo que vio desde niño. Y a escondidas él siguió y nunca lo expuso a la luz. Y se casó y tenía doble vida y siguió. Pero entonces, ¿qué pasa con la adicción y con la pornografía y todo esto? Siempre se quiere más. El cerebro, lo que le hizo sentir algo de placer, después no es suficiente lo de antes, necesita más, necesita más, necesita más. Entonces llegó a ver el tipo de pornografía de mucha violencia y todo. Y él en la entrevista dice, yo ya no solo quería verlo, yo que necesitaba hacer lo que yo veía. mm, mm, Entonces, eso lo condujo a esa vida de pecado, pero él da un consejo. Él después dice, hoy yo voy a morir, yo voy a ser ejecutado, ¿no? Pero mm, ¿qué va a pasar con los jóvenes que vienen? Dice, lo mm, que en mi tiempo era pornografía, hoy están los comerciales de televisión, hoy están los programas de televisión familiar, todo el mundo lo ve, los niños están expuestos y eso era lo que era, digamos, para adultos en el tiempo de él. Y hoy es para todos, hoy es familiar. mm, Entonces, mm, él dice, ¿cómo van a solucionar ese problema? ¿Qué va a pasar? Entonces, estábamos viviendo en tiempos donde no nos damos cuenta realmente de las consecuencias y aún para nuestros hijos, ¿no? ¿Qué es lo que realmente mm. permitimos que vean? Y como decía el pastor Pablo con los tablets y el teléfono, todo está a la mano. Entonces, ahí está. Y yo creo que es decisión de nosotros como creyentes ser más radicales. Realmente a veces nos llaman, nos pueden llamar legalistas, religiosos, lo que quiera, pero yo digo, lo que yo haga en mi vida y en mi familia, esa es mi decisión y delante de Dios que me juzguen como quieran. Cada quien haga como quiera en su casa y va a dar cuentas a Dios, pero yo creo que nosotros, legalismo pienso yo que es cuando yo le digo a todo el mundo lo que tiene que hacer y los condeno y todo eso, no, yo hago. Y yo les reto a todos ustedes, tomen decisiones radicales, radicales de cómo divertirse, cuál es el tipo de entretención, qué es lo que ve, qué es lo que pasa por la mente, qué es lo que permiten en su casa. Y hay diversión, hay muchas cosas lindas y sanas que podemos hacer sin tener que meternos bajo la sombrilla, me encanta, de fornicación en los medios, ¿no? En Mm. los medios y sin darnos cuenta. Una semillita puede hacer mucho daño en la vida de la gente. Y termino con esta, el pastor Jack Hayford una vez él contó que creo que a los 8 años algún muchacho le dio una revista Playboy y le mostró y él quedó ahí como amarrado. Y él decía que en su mente pasaban cosas y él como que quería más, pero gracias a Dios él pudo hablar, él pidió ayuda en su casa, él tenía acceso y pudo ser libre, pero él contaba qué tan grave es lo que pasa en la vida de nuestros niños, qué es lo que ven y hasta dónde puede llegar si no hay ayuda. Entonces, es nuestra responsabilidad como adultos, padres, madres, maestros, pastores, líderes, es nuestra responsabilidad qué hacemos con la siguiente generación. Se llama Ted Bundy, que se convirtió en un asesino en cadena y fue condenado a muerte. Quiero recomendar los dos libros. Uno ya lo había mencionado, el de Steve Gallagher en el altar de la idolatría sexual, y otro de Ted Roberts. Pero de Ted Roberts hay libros como él personalmente también se hundió en la pornografía, cómo eso afectó su vida, etcétera, y cómo salió él de ese asunto es fantástico. Gracias a Dios que hay gente que han estado ahí y han salido de estas situaciones tan delicadas, tan, tan destruyentes para la vida personal, para la autoestima y también finalmente para lo que Dios quiere en la vida de cada uno. Así que recomiendo esos libros porque yo digo que en todo el tema de la adicción sexual hay mucho más tela que cortar y hay gente que
puede dar una ayuda mucho más específica, más clara en este asunto de lo que yo pretendo también hacer con esta conferencia. Porque el que está hundido ahí necesita entender cosas adicionales y, como lo mencionaba, necesita aprender nuevas disciplinas, nuevos hábitos, dejar cosas, y para eso no lo va a poder hacer solo, necesita ayuda, como también posiblemente necesita liberación y poder salir de esto. Al fin, Dios quiere darnos la mano para poder ser restaurados. El libro se llama Deseo ser puro, libre de toda adicción. Exacto, ese es. Deseo ser puro es muy bueno, de verdad, lo recomendamos, úselo, eso puede ayudar. Y estamos para apoyar a cualquiera que necesite ayuda. Podemos recomendarles consejeros y cualquier recurso que necesiten, pero esto no queda solo en una conferencia. Esto es para vida, vida pura, pura vida. Bueno, gracias, Pastor Pablo, y gracias a todos por venir. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana.